Después de años luchando para tener un hijo, finalmente adoptamos un bebé. Yo estaba feliz hasta que recibí una carta anónima que cambió todo. Ese bebé es tuyo. Tu marido tuvo un affair y la amante no quería al niño. Él escondió la verdad y te hizo pasar por el proceso de adopción para ocultar su error. El sobre no tenía remitente, solo mi nombre, Elena Martínez, escrito con letra cuidadosa y precisa en el frente. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Lo encontré una mañana de martes entre las facturas y la publicidad que habitualmente recibíamos. La carta había estado ahí, esperando pacientemente como una bomba a punto de explotar. Recuerdo que acababa de acostar a Matías, nuestro bebé recién adoptado de 6 meses, después de 5 años de tratamientos de fertilidad fallidos, pruebas invasivas y 3 abortos espontáneos. Matías había llegado a nuestras vidas como un milagro. O eso creía yo. Mis manos temblaban mientras releía esas palabras, tratando de encontrarles algún sentido. «Ese bebé es tuyo». La frase resonaba en mi cabeza como un eco interminable. No podía ser verdad. No podía ser que Ricardo, mi esposo de 7 años, hubiera sido capaz de semejante engaño. La amante no quería al niño. ¿Quién era esta? ¿Mujer? ¿Cómo podía alguien no querer a una criatura tan perfecta como Matías? Y peor aún, ¿cómo podía Ricardo haber orquestado toda esta farsa? Me senté en el sofá, sintiendo que me faltaba el aire. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Tenía que pensar con claridad. Miré la habitación a mi alrededor. Nuestra sala meticulosamente decorada. Fotos de nuestra boda en la pared. Esa en la que Ricardo me miraba con aparente adoración. Mientras cortábamos el pastel. La imagen de nuestra felicidad, ahora manchada por esta revelación. En la mesita de centro, álbumes de fotos que mostraban nuestra lucha por ser padres. Las ecografías de mis embarazos fallidos, cuidadosamente guardadas como recuerdos de lo que pudo ser. Las fotos de nuestras visitas a diferentes clínicas de fertilidad, a consultas con especialistas en España y en el extranjero. El rostro, exhausto pero esperanzado, que mostraba en cada una de ellas. Y finalmente, las fotos más recientes. Nuestra visita a la agencia de adopción, nuevos comienzos. Ricardo había insistido específicamente en esa agencia, a pesar de que yo había investigado otras con mejores referencias. Un colega me la recomendó, había dicho. Ahora todo cobraba un nuevo y siniestro significado. Pasé horas sentada, la carta arrugada en mi mano, mientras mi mente repasaba los últimos 2 años. Las ausencias inexplicables de Ricardo, las llamadas a horas extrañas, su insistencia en que adoptáramos precisamente en esa agencia. Todo comenzaba a tener un terrible sentido. Él escondió la verdad y te hizo pasar por el proceso de adopción para ocultar su error. ¿Error? ¿Así llamaba a Matías? ¿Un error que había que ocultar? No podía quedarse así. Necesitaba pruebas, algo más concreto que una carta anónima. Tomé mi teléfono y busqué en el historial de llamadas de Ricardo. Usábamos un plan familiar y podía ver el registro de sus llamadas. Había un número que aparecía constantemente, siempre en horarios extraños. A veces tarde en la noche, otras veces temprano en la mañana. Lo guardé para investigarlo después. Luego fui a su despacho en casa. Ricardo siempre había sido meticuloso, con sus documentos. Tenía una carpeta para cada aspecto de nuestra vida: impuestos, facturas, seguros médicos y la adopción. Abrí el archivador y saqué la carpeta etiquetada Matías Adopción. Dentro estaban todos los papeles que habíamos firmado, las entrevistas que habíamos pasado, las evaluaciones psicológicas. Revisé cada papel cuidadosamente. La mayoría parecían legítimos, pero había algo extraño en algunos documentos. Fechas que no coincidían, firmas que parecían diferentes en algunos papeles. Y lo más inquietante, el nombre de la agencia había sido modificado en algunos documentos. Un cambio sutil que no habría notado si no estuviera buscando irregularidades. Mi corazón latía con fuerza. ¿Hasta dónde llegaba este engaño? ¿Realmente habíamos adoptado a Matías? ¿O todo había sido una elaborada farsa? Ricardo llegó tarde esa noche, como siempre. Su trabajo como ejecutivo en una empresa de publicidad le servía de excusa perfecta para sus tardanzas. Lo esperé en la cocina, con la carta sobre la mesa y una calma que me sorprendía a mí misma. Había preparado su cena favorita, como si fuera una noche cualquiera, como si mi mundo no estuviera desmoronándose. «¿Elena?», me llamó desde la entrada. «¿Estás despierta todavía?» «Estoy en la cocina», respondí con voz neutra,
sirviéndole una copa de vino tinto. Entró sonriendo, aflojándose la corbata. Era guapo. Siempre lo había sido. Alto, con ese pelo negro que empezaba a mostrar algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Pero esa noche, lo miré con otros ojos. Ya no veía al hombre que amaba, sino a un extraño. Un mentiroso. Vaya, ¿y esta cena? Preguntó, besándome en la mejilla. ¿Celebramos algo? Siéntate, Ricardo, dije, manteniendo la voz firme. Tenemos que hablar. Se sentó, todavía sonriendo, pero noté un ligero cambio en su expresión, una tensión en la mandíbula, una alerta en sus ojos. Me conocía lo suficiente para saber que algo no andaba bien. ¿Qué pasa?, preguntó tomando un sorbo de vino. ¿Matías está bien? Matías está perfectamente, respondí, y luego añadí, observando cada micromovimiento de su rostro. Tu hijo está durmiendo tranquilamente. Un parpadeo, una leve tensión, en los labios. Señales casi imperceptibles que confirmaban mis sospechas. Nuestro hijo, me corrigió, pero su voz tenía un matiz de nerviosismo. ¿Quién es la madre de Matías, Ricardo?, interrumpí, empujando la carta hacia él. Y por favor, no me mientas más. Su rostro palideció instantáneamente, el color abandonando sus mejillas como si hubiera visto un fantasma. Dejó la copa sobre la mesa con manos temblorosas, derramando algo de vino. ¿De dónde has sacado esto?, murmuró, sus ojos fijos en la carta. Eso no importa, respondí. Lo que importa es si es verdad. Intentó decir algo, pero las palabras parecían haberse atascado en su garganta. Esa reacción fue toda la confirmación que necesitaba. Aún así necesitaba escucharlo de sus labios. Por favor, Elena, déjame explicarte, comenzó, pero levanté una mano para silenciarlo. ¿Es verdad?, insistí, conteniendo las lágrimas. ¿Matías es tu hijo biológico? Ricardo se desplomó en la silla frente a mí. Por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente derrotado. Se pasó una mano por el pelo, gesto que hacía cuando estaba nervioso. Sí, admitió finalmente, casi en un susurro. Pero no es como piensas. Fue un error, un desliz. La confirmación, aunque esperada, me golpeó como una bofetada. Sentí un dolor físico, como si alguien hubiera abierto mi pecho y apretado mi corazón con fuerza. ¿Un desliz?, repetí, incrédula. Me hiciste pasar por años de tratamientos humillantes, por el doloroso proceso de adopción, todo para encubrir tu desliz. Lo hice por nosotros, se defendió, su voz tornándose más firme. Sabía cuánto querías un hijo, y cuando supe que Claudia estaba embarazada. ¿Claudia? El nombre me golpeó como una puñalada. Recordaba vagamente haberlo escuchado antes, quizás en alguna cena de trabajo. ¿Quién es Claudia? Ricardo desvió la mirada, fijándola en algún punto de la pared detrás de mí. Trabaja en la agencia de publicidad. Fue solo. ¿Algo que pasó? ¿Algo que pasó?, repetí, sintiendo cómo la ira reemplazaba al dolor. ¿Como si hablaras de un resfriado? ¿Cuánto tiempo duró ese algo? Ricardo tragó saliva. Unos meses. 6, quizás. 6 meses. Mientras yo sufría por nuestros tratamientos fallidos, mientras me sometía a inyecciones diarias de hormonas que me hacían sentir enferma y deprimida, él estaba construyendo otra vida en paralelo. ¿Y cuándo supiste que estaba embarazada?, pregunté, necesitando armar el cronograma de su traición. Hace unos 10 meses, respondió, y noté que estaba calculando mentalmente. Poco después de nuestro último intento fallido, nuestro último intento de FIV. Recordaba ese día como si fuera ayer. La llamada de la clínica para decirnos que el embrión no había prosperado. Mis lágrimas inconsolables. Y Ricardo abrazándome, diciéndome que encontraríamos otra manera, que quizás era hora de considerar la adopción. Todo había sido una farsa, una solución conveniente para su problema. ¿Y la agencia de adopción? ¿También fue parte de tu plan?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ricardo asintió lentamente. Claudia no quería quedarse con el bebé. Ella tiene una carrera prometedora. Un hijo no entraba en sus planes, explicó, como si eso justificara todo. Yo arreglé todo para que pareciera una adopción legítima. La revelación me dejó sin aliento. No solo me había engañado con otra mujer, sino que había manipulado todo un proceso legal para ocultar su infidelidad. ¿Cómo pudiste hacer algo así?, pregunté, sintiendo que las lágrimas contenidas hasta ahora comenzaban a brotar.
¿Sabes que lo que hiciste es ilegal? ¿Que podrías ir a la cárcel por esto? Ricardo palideció aún más. Nadie tiene por qué saberlo, dijo rápidamente. Los papeles están en orden. Legalmente, Matías es nuestro hijo. ¿Nuestro? La palabra me sonó amarga. ¿Cómo puedes hablar de nosotros después de lo que has hecho? Elena, por favor. Su voz se quebró. Te amo. Esto fue un error, lo admito. Pero lo hice para salvarnos, para darte el hijo que tanto deseabas. ¡No te atrevas! Golpeé la mesa con el puño, haciendo que las copas temblaran. No te atrevas a usar mi deseo de ser madre como excusa para tu infidelidad. Me traicionaste, Ricardo, de la peor manera posible. Lo sé y lo siento, murmuró. Pero piensa en Matías. Él no tiene la culpa de nada. ¿Y crees que no lo sé? Respondí, sintiendo una oleada de amor protector por el bebé que dormía inocentemente en la habitación contigua. Matías es lo único bueno que ha salido de toda esta mentira. Hubo un momento de silencio, pesado y tenso. Ricardo parecía estar considerando qué decir a continuación, cómo manipular la situación a su favor. ¿Quién más lo sabe? Pregunté temiendo la respuesta. Nadie, respondió rápidamente, pero algo en su mirada me dijo que mentía. ¿Tu madre? ¿Lo sabe? Insistí, recordando las extrañas miradas que Isabel, mi suegra, me había dirigido durante los últimos meses. Su silencio fue suficiente respuesta. Isabel siempre había sido distante conmigo. Ahora entendía por qué. Ella sabía que yo estaba siendo engañada de la forma más cruel. ¿Quién más, Ricardo? Presioné. ¿Quién más ha estado riéndose de mí a mis espaldas? Nadie se ríe de ti, Elena, dijo, intentando tomar mi mano, pero la retiré como si su contacto quemara. Solo mi madre y Andrés, mi hermano. Tenía que confiar en alguien. Andrés, el hermano mayor de Ricardo, el mismo que me había abrazado durante el baby shower, diciendo lo afortunado que era Matías de tenernos como padres. La humillación era completa. «Sal de esta casa», dije, con una calma que me sorprendió. «Ahora. Elena, por favor, podemos arreglar esto. Lo hice por nosotros, para que tuviéramos la familia que siempre quisimos». «¿La familia que siempre quisimos?», repetí, y por primera vez, la rabia rompió mi aparente calma. Me hiciste creer que había algo mal conmigo. Años de tratamientos, de humillaciones, de sentirme menos mujer. ¿Y todo para qué? ¿Para encubrir que te acostabas con tu compañera de trabajo? Me levanté, temblando de ira. Tienes 10 minutos para sacar tus cosas y largarte de aquí. O llamo a la policía y les cuento todo sobre tu adopción fraudulenta. No puedes quitarme a mi hijo, murmuró, pero no había convicción en su voz. ¿Tu hijo? Sonreí sin humor. Legalmente, Matías es mi hijo tanto como tuyo. Y te aseguro que haré todo lo posible para que un juez vea lo que realmente eres. Un mentiroso y un manipulador. Ricardo se levantó lentamente, como si el peso de sus mentiras lo aplastara. Por favor, no hagas nada precipitado, suplicó. Podemos hablar mañana, cuando estés más calmada. ¿Calmada? ¿Crees que esto es algo de lo que pueda calmarme? Has destruido nuestra vida. Has convertido nuestro matrimonio en una farsa. ¿Y esperas que me calme? Solo te pido tiempo, insistió. Por Matías. Él necesita a sus dos padres. Matías me tiene a mí, respondí, sintiendo una determinación feroz. Y te aseguro que haré todo lo necesario para protegerlo. Incluso si eso significa protegerlo de ti. Ricardo finalmente se marchó esa noche, no sin antes intentar convencerme una última vez de que todo había sido por mi bien, por nuestro bien. Pero yo ya no escuchaba sus excusas. Mi mente estaba ocupada procesando la traición y, aún más importante, protegiendo a Matías. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me derrumbé en el suelo, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por la vida que creía tener, por los años de amor que ahora parecían una mentira, por la traición que sentía hasta en los huesos. Pero mi llanto fue interrumpido por un suave gemido proveniente del monitor de bebés. Matías se había despertado. Me sequé las lágrimas rápidamente y me dirigí a su habitación. Lo encontré moviéndose en su cuna, sus pequeños puños agitándose en el aire. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa desdentada y extendió sus brazos hacia mí. Lo levanté, abrazándolo contra mi pecho, sintiendo su calor, su confianza absoluta. Y en ese momento,
Algo cambió dentro de mí. El dolor no desapareció, pero se transformó en algo más: determinación. Este pequeño ser dependía de mí. No importaba cómo había llegado a mi vida. Era mi hijo. En mi corazón, en mi alma, era mío. Y haría cualquier cosa para protegerlo. Te lo prometo, mi amor. Susurré contra su cabello suave, meciéndolo mientras volvía a dormirse. Mamá descubrirá toda la verdad. Y nadie, absolutamente nadie, te alejará de mí. Esa noche, mientras velaba el sueño de mi hijo, tomé 2 decisiones. Primero, descubriría toda la verdad, no solo la versión edulcorada que Ricardo me había dado. Y segundo, haría lo que fuera necesario para proteger a Matías, incluso si eso significaba enfrentarme a Ricardo, a su familia y a esa tal Claudia. Lo que no sabía en ese momento era que apenas había vislumbrado la superficie de una conspiración mucho más oscura y retorcida. La carta anónima había sido solo el primer hilo de un tejido de mentiras que, al tirar de él, revelaría secretos que cambiarían mi vida para siempre. Al día siguiente, con Matías seguro en los brazos de Carmen, mi vecina de confianza, comencé mi investigación. Lo primero era encontrar a esa tal Claudia. No fue difícil. Una rápida búsqueda en la página web de la agencia de publicidad donde trabajaba Ricardo me mostró su foto. Claudia Vega, directora creativa asociada. Una mujer, hermosa, de unos 30 años, con largo cabello castaño y ojos penetrantes. Pero lo que me dejó helada no fue su belleza, sino el reconocimiento. La había visto antes, no solo en redes sociales o en alguna foto de la empresa. La había visto en nuestra boda. Amplié la imagen, sintiendo que mi corazón se detenía. No podía ser. Rebusqué en el armario hasta encontrar nuestro álbum de Mind and Spam. Bodas. Con dedos temblorosos pasé las páginas hasta encontrar la foto que buscaba. La mesa de amigos de mi hermana Laura. Y allí estaba ella. Claudia Vega. La amante de Ricardo. La madre biológica de Matías. Sonriendo a la cámara, levantando una copa en un brindis por nuestra felicidad. Era la mejor amiga de mi hermana. La mujer que me había abrazado en tantas ocasiones, que me había dado consejos durante mis tratamientos de fertilidad, que incluso había organizado mi baby shower cuando adoptamos a Matías. Una traición dentro de otra traición. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era Laura. Elena, ¿estás bien? Ricardo me llamó. Dijo que habían tenido una pelea. Mi hermana. Mi querida hermana Laura. ¿También ella formaba parte de esta conspiración? ¿Sabías lo de Claudia? Pregunté directamente sin responder a su pregunta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que duró demasiado. Elena. Dime la verdad, Laura. Insistí, sintiendo que mi mundo se desmoronaba aún más. ¿Sabías que Ricardo me estaba engañando con tu mejor amiga? ¿Sabías que Matías es hijo de ellos? Otro silencio, esta vez seguido de un sollozo. Lo siento tanto, susurró finalmente. Me enteré cuando Claudia ya estaba embarazada. Intenté convencer a Ricardo de que te lo contara, pero él insistió en que tenía un plan, que nadie saldría herido. ¿Nadie saldría herido? Repetí incrédula. ¿Cómo pudiste, Laura? Soy tu hermana. Lo sé y me odio por esto. Su voz se quebró. Pero Ricardo me juró que era lo mejor para todos. Que tú tendrías el hijo que tanto deseabas. Que Claudia podría seguir con su carrera. Que él no perdería su familia. ¿Y todos decidieron por mí? ¿Nadie pensó que merecía saber la verdad? Lo siento tanto, Elena, repitió. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, la interrumpí. Ninguno de ustedes puede deshacer esta traición. Colgué sin escuchar sus súplicas, sintiendo una nueva oleada de dolor. Mi propia hermana había preferido la lealtad hacia los amantes antes que hacia mí. La sensación de aislamiento era abrumadora. ¿En quién podía confiar ahora? Miré la foto de Claudia nuevamente. Necesitaba hablar con ella cara a cara. Necesitaba entender por qué me había hecho esto, por qué había entregado a su hijo. Pero antes, necesitaba entender mejor la adopción. Si Ricardo había manipulado el proceso, necesitaba saber hasta qué punto estaba comprometida la legalidad de mi relación con Matías. No podía arriesgarme a perderlo. Con manos temblorosas, busqué en mi agenda el número de Patricia Morales, una abogada amiga que se especializaba en derecho de familia. Si alguien podía ayudarme a navegar este desastre legal, era ella.
Salí de la agencia con la certeza de que estaba descubriendo apenas la punta del iceberg. No solo Ricardo y Claudia estaban involucrados, sino también Isabel y posiblemente esta Mariana. ¿Cuántas personas más habían participado en esta farsa? Decidí ir directamente a la fuente. Había conseguido la dirección de Claudia a través de los registros de la empresa de Ricardo. Vivía en un elegante apartamento en una zona cara de la ciudad, lo que confirmaba lo que Laura había dicho sobre su exitosa carrera. Esperé en el vestíbulo de su edificio, el corazón martilleándome en el pecho. Cuando finalmente la vi entrar, casi no la reconocí. La hermosa mujer de las fotografías lucía demacrada, con ojeras pronunciadas y una palidez enfermiza. ¿Elena? Su voz reflejaba sorpresa y algo más. ¿Miedo? ¿Qué haces aquí? Creo que sabes exactamente por qué estoy aquí, Claudia. Respondí, manteniendo mi voz baja pero firme. Necesitamos hablar sobre Matías. Su rostro se contrajo con una mezcla de emociones. Culpa, dolor y algo que no pude identificar de inmediato. No aquí, murmuró, mirando nerviosamente alrededor. Hay cámaras. Ven a mi apartamento. Una. ¿Ves dentro? Claudia cerró todas las cortinas antes de hablar. Su comportamiento me pareció excesivamente paranoico, incluso considerando las circunstancias. Ricardo te lo contó, ¿verdad? Preguntó finalmente, sirviéndose un vaso de agua con manos temblorosas. No exactamente, respondí sacando la carta de mi bolso. Recibí esto. Claudia leyó la carta, su expresión cambiando de sorpresa a miedo genuino. ¿Quién? ¿Te envió esto? Preguntó, su voz apenas un susurro. Esperaba que tú pudieras decírmelo. No fui yo, respondió rápidamente. Y es peligroso que lo tengas. Muy peligroso. Su miedo parecía auténtico, lo que me desconcertó. Había esperado encontrar a una mujer calculadora, quizás arrepentida, pero definitivamente no aterrorizada. ¿De qué tienes miedo, Claudia? Pregunté, comenzando a sentir que había algo mucho más grande detrás de todo esto. No entiendes en lo que te estás metiendo, Elena, dijo acercándose y tomando mis manos. Esto va más allá de una simple infidelidad. Ricardo no es quien tú crees que es. ¿Entonces quién es? Exigí. ¿Y por qué entregaste a tu bebé? Laura me dijo que fue por tu carrera, pero ahora no estoy segura de creer nada. Claudia soltó una risa amarga, casi histérica. ¿Mi carrera? Es lo que Ricardo te dijo, ¿verdad? Negó con la cabeza. Yo nunca quise renunciar a mi bebé, Elena. Nunca. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Entonces, ¿qué pasó? Estaba enamorada de Ricardo. Comenzó, su voz temblando. Él me prometió que dejaría todo por mí, que solo necesitaba tiempo. Cuando quedé embarazada, pensé que finalmente formaríamos una familia. Se detuvo, tomando un sorbo de agua, antes de continuar. Pero entonces todo cambió. Me dijo que su madre, Isabel, tenía información comprometedora sobre mí, sobre mi pasado. Cosas que podrían destruir mi carrera, mi vida. Se detuvo, mirándome directamente. Me dijo que si no renunciaba al bebé, se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en publicidad, que incluso podría ir a la cárcel. ¿A la cárcel? ¿Por qué? Es complicado, respondió evasivamente. Digamos que cometí errores. En el pasado. Errores que Isabel de alguna manera descubrió. ¿Y simplemente cediste? Pregunté sin poder creer que alguien renunciara a su hijo por amenazas. No, al principio me negué. Continuó. Entonces, su voz se quebró. Entonces tuve complicaciones en el embarazo. Fui hospitalizada. Cuando desperté, me dijeron que había tenido al bebé prematuramente, pero que había muerto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero Matías está vivo. Lo sé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo descubrí hasta hace unas semanas. Vi una fotografía en el escritorio de Ricardo. Mi bebé, vivo, en tus brazos. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar esta nueva información. ¿Estás diciendo que Ricardo te hizo creer que el bebé había muerto mientras organizaba toda esta farsa de adopción? Claudia asintió. Con ayuda de su madre y Mariana López, quien dirige esa supuesta agencia de adopción, que en realidad es solo una fachada. ¿Qué tiene que ver Isabel en todo esto? Pregunté, recordando a mi suegra siempre fría y distante. Isabel maneja todo, respondió Claudia, bajando aún más la voz.
La agencia, los documentos falsos, incluso tiene contactos en hospitales. Esto no es la primera vez que hace algo así, Elena. Mientras marcaba su número, el monitor de bebés captó un suave llanto. Matías se había despertado. Me dirigí a su habitación, mi mente todavía procesando las revelaciones de las últimas 24 horas. Al verme, Matías sonrió, extendiendo sus pequeñas manos hacia mí. Lo levanté, abrazándolo contra mi pecho, sintiendo su corazón latir junto al mío. Y en ese momento, en medio del caos y la traición, una certeza brilló con luz propia. Este niño era mío, en todas las formas que importaban, y lucharía contra cualquiera que intentara arrebatármelo. Miré sus ojos, tan parecidos a los de Ricardo, pero llenos de inocencia y confianza. Y me prometí que, sin importar lo que descubriera en los días siguientes, sin importar lo oscura que fuera la verdad, protegería a Matías con cada fibra de mi ser. Lo que no imaginaba era que la verdad era aún más siniestra de lo que podía concebir. Que la carta anónima apenas arañaba la superficie de una conspiración que iba más allá de una simple infidelidad. Una conspiración que, al ser descubierta, pondría en peligro no solo mi relación con Matías, sino mi propia vida. La mañana siguiente me encontró exhausta pero determinada. Después de pasar la noche en vela, alternando entre cuidar a Matías y revisar obsesivamente los documentos de adopción, necesitaba respuestas claras. Patricia Morales, mi abogada, había aceptado verme con urgencia. «Quiero ser directa contigo, Elena», dijo Patricia después de revisar los documentos que le había llevado. «Si lo que me cuentas es cierto, estamos ante un caso grave de fraude en adopción. Ricardo podría enfrentar cargos penales». «¿Y Matías?», pregunté, el miedo haciendo que mi voz temblara. «¿Podrían quitármelo?». Patricia ajustó sus gafas, su expresión seria pero compasiva. «Es complicado. Legalmente, tú firmaste los papeles de adopción de buena fe, desconociendo el fraude. Eso juega a tu favor. Pero Claudia, como madre biológica, podría reclamar sus derechos si demuestra que no consintió voluntariamente a la adopción. La posibilidad de perder a Matías me provocó un dolor físico. Necesito saber exactamente cómo fue ese proceso», continuó Patricia. «¿Claudia firmó algún documento? ¿Hubo testigos? ¿Qué agencia manejó el caso? Cada detalle importa». Salí de la oficina de Patricia con una lista de documentos que necesitaba conseguir y una nueva determinación: hablar con Claudia directamente. No sería fácil, pero era necesario. Antes de buscarla, decidí investigar más sobre la agencia Nuevos Comienzos. Ricardo había insistido en esa agencia específica. A pesar de mis reservas iniciales, ahora entendía por qué. La dirección de la agencia me llevó a un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. A simple vista, parecía un negocio legítimo. Sin embargo, cuando mencioné que quería hablar sobre mi proceso de adopción, la recepcionista se mostró inmediatamente nerviosa. «Necesito revisar algunos detalles sobre la adopción de Matías Jiménez», dije, mostrando los papeles. «Hubo algunas irregularidades que me gustaría aclarar». «Lo siento, pero necesitaría una cita previa», respondió evasivamente. «Además, esos registros son confidenciales». «Soy la madre adoptiva», insistí. «Tengo derecho a ver el expediente completo». Después de mucha insistencia y la amenaza de llamar a mi abogada, finalmente me permitieron hablar con Mariana López, la supuesta directora de la agencia. Pero algo en ella me resultó extrañamente familiar. «Señora Jiménez, entiendo su preocupación, pero le aseguro que todos nuestros procesos son completamente legales», dijo Mariana con una sonrisa practicada que no llegaba a sus ojos. Mientras hablaba, noté una fotografía en su escritorio parcialmente escondida. Una foto de Mariana con Isabel, mi suegra. La sangre se me heló en las venas. «Usted conoce a Isabel Jiménez», dije, señalando la fotografía. Mariana palideció visiblemente, guardando rápidamente la imagen en un cajón. «Es una vieja amiga», respondió, su voz menos segura. «No tiene relevancia para su caso. Mi suegra es una vieja amiga de la directora de la agencia que, coincidentemente, gestionó la adopción de mi hijo, que resulta ser el hijo biológico de mi marido», dije, conectando los puntos. «Esto va más allá de una simple coincidencia, ¿no cree?». Mariana se levantó abruptamente, toda pretensión de amabilidad desaparecida. «Creo que nuestra reunión ha terminado, señora Jiménez. Si tiene más preguntas, puede contactar a nuestro departamento legal». «¿Qué quieres decir?». «Ha habido otros casos». Claudia se levantó, caminando nerviosamente por la habitación.
Otras mujeres a las que les han quitado sus bebés. Es un negocio para ellos, un negocio muy lucrativo. La magnitud de lo que estaba escuchando me dejó sin palabras. ¿Una red de adopciones ilegales? ¿Mi suegra como cabecilla? Parecía sacado de una película. ¿Por qué debería creerte?, pregunté finalmente. ¿Podrías estar inventando todo esto para justificar el haber abandonado a tu hijo? Claudia se dirigió a un cajón, sacando una carpeta. Porque tengo pruebas, dijo, extendiéndome varios documentos. Certificados de defunción falsos, registros, hospitalarios manipulados, transacciones bancarias. He estado reuniendo todo esto desde que descubrí que mi hijo estaba vivo. Revisé los documentos, sintiendo que mi mundo se desmoronaba aún más. Había copias de transferencias bancarias de grandes sumas a la cuenta de la agencia, todas provenientes de empresas fantasma vinculadas a Isabel. También había un certificado de defunción a nombre de Bebé Vega, con la misma fecha de nacimiento que Matías. ¿Por qué no has ido a la policía?, pregunté. Porque Isabel tiene contactos en todas partes, respondió Claudia, el miedo evidente en su voz. Incluso en la policía. Además, ¿quién me creería? Soy solo una mujer que supuestamente abandonó a su hijo. No tengo pruebas. Suficientes. ¿Las estás reuniendo?, observé señalando la carpeta. Sí, pero no es suficiente para derribar toda su operación, respondió. Necesito más. Y te necesito a ti, Elena. La miré, sorprendida. ¿A mí? ¿Por qué? Porque eres la única que puede ayudarme a exponer todo esto sin que me quiten a Matías, explicó. Legalmente, tú eres su madre ahora. Si yo intento algo, Isabel usará su influencia para quitármelo permanentemente. Pero juntas. ¿Juntas qué?, la interrumpí, todavía sin confiar completamente en ella. ¿Quieres que te ayude a recuperar a Matías? Quiero que me ayudes a exponer a Isabel y su red, aclaró. Y sí, quiero conocer a mi hijo. Ser parte de su vida. Pero entiendo que tú has sido su madre estos meses. No quiero quitártelo, Elena. Solo quiero justicia. Me quedé en silencio, procesando todo. La historia de Claudia explicaba muchas cosas. Su aparente abandono del bebé, la insistencia de Ricardo en esa agencia específica, la facilidad con la que habíamos conseguido adoptar a Matías cuando otras parejas esperaban años. ¿Cómo? ¿Sé que puedo confiar en ti?, pregunté finalmente. No lo sabes, respondió honestamente. Pero ambas queremos lo mismo, proteger a Matías. Y creo que, en el fondo, sabes que estoy diciendo la verdad. ¿Por qué otra razón habría alguien enviado esa carta? Alguien quiere que la verdad salga a la luz. Pensé en la carta, en las palabras cuidadosamente elegidas. Tu marido tuvo un affair y la amante no quería al niño. Ahora sabía que eso era falso. Claudia nunca había renunciado voluntariamente a su bebé. ¿Tienes alguna idea de quién pudo enviar la carta?, pregunté. Claudia negó con la cabeza. Podría ser cualquiera que haya descubierto algo sobre la operación de Isabel. Quizás alguien dentro del hospital, o incluso alguien cercano a la familia de Ricardo que quiera exponerlos. Mi mente fue inmediatamente a Laura. Mi hermana sabía sobre el embarazo de Claudia, pero según su versión, creía que Claudia había entregado al bebé voluntariamente. Era posible que supiera más, que hubiera descubierto la verdad y decidido revelármela anónimamente. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente levantándome. Todo esto es demasiado. Lo entiendo, asintió Claudia. Pero por favor, ten cuidado. Ricardo e Isabel son peligrosos. No tienen límites cuando se trata de proteger sus intereses. Mientras me dirigía a la puerta, Claudia añadió. Una cosa más, Elena. No confíes en Laura. Me detuve, volviéndome hacia ella. ¿Mi hermana? ¿Por qué? Porque está más involucrada de lo que crees, respondió Claudia, su expresión sombría. Laura no es solo mi amiga, es socia de Isabel en todo esto. Salí del apartamento de Claudia con la cabeza dando vueltas. Mi hermana, parte de una red de adopciones ilegales. Mi suegra, manipulando vidas como si fueran piezas en un tablero. Ricardo, capaz de hacer creer a una mujer que su hijo había muerto. ¿En quién podía confiar ahora? Al llegar a mi auto, noté algo extraño. El parabrisas tenía un papel doblado bajo el limpiaparabrisas. Con manos temblorosas, lo tomé y lo abrí. Deja de investigar si quieres que Matías esté a salvo. La amenaza era clara. Alguien me estaba observando. Alguien que sabía que estaba descubriendo la verdad.
Y ese alguien estaba dispuesto a usar a mi hijo como moneda de cambio. En ese momento mi teléfono sonó. Era Carmen, mi vecina que cuidaba a Matías. «Elena, acaba de pasar algo extraño», dijo, su voz reflejando preocupación. «Una mujer vino preguntando por ti y por el bebé. Dijo que era de servicios sociales, pero no me mostró ninguna identificación». Sentí que el corazón se me detenía. «¿Cómo era?», pregunté, arrancando el auto. Mayor, elegante, con el pelo canoso recogido en un moño. Tenía un acento extraño, como extranjero. Isabel, mi suegra había ido a buscar a Matías. «Carmen, escúchame bien», dije, conduciendo a toda velocidad. «No abras la puerta a nadie. A nadie. Estaré allí en 10 minutos». Mientras conducía, una nueva determinación creció dentro de mí. Ya no se trataba solo de la traición de Ricardo o de la verdad sobre la adopción. Se trataba de proteger a mi hijo de personas que claramente no tenían escrúpulos. Y si para proteger a Matías necesitaba aliarme con Claudia, la mujer que una vez consideré mi enemiga, estaba dispuesta a hacerlo, porque ahora entendía que ambas habíamos sido víctimas de la misma conspiración. Y juntas, quizás, podríamos desenmascarar la verdad y proteger al niño que ambas amábamos. Llegué a mi casa en tiempo récord, con el corazón martilleando en mi pecho. Carmen me esperaba en la puerta, visiblemente nerviosa. «Gracias a Dios que llegaste», dijo jalándome dentro. Esa mujer volvió hace unos minutos. Insistió en que necesitaba ver al bebé. Cuando me negué, dijo que volvería con la policía. Corrí a la habitación de Matías. Dormía plácidamente en su cuna, ajeno a todo el caos que lo rodeaba. Sentí una oleada de alivio seguida inmediatamente por un miedo paralizante. ¿Dónde llegaría Isabel para mantener su secreto? «Carmen, necesito que me hagas un favor», dije, tomando una decisión rápida. «Empaca algunas cosas para Matías. Vamos a salir por unos días». No podía quedarnos en casa. Si Isabel sabía dónde vivíamos, no era seguro. Necesitaba un lugar donde pensar, donde planear mi próximo movimiento. Y necesitaba mantener a Matías lejos de sus garras. Mientras Carmen empacaba, llamé a Patricia. Le expliqué brevemente la situación, omitiendo los detalles más escabrosos sobre la red de adopciones. No sabía en quién confiar completamente. «Necesito un lugar seguro para quedarme con Matías», expliqué. «Y necesito protección legal. Isabel podría intentar quitármelo bajo algún pretexto». «Tengo un apartamento en las afueras que puedes usar», ofreció Patricia. «Nadie sabe que es mío, y presentaré inmediatamente una orden de protección contra Isabel. También podemos iniciar el proceso para invalidar cualquier reclamo que puedan hacer sobre Matías basado en fraude». Mientras guardaba lo esencial en una maleta, mi teléfono vibró con un mensaje de Claudia. «Ricardo está aquí, preguntando por ti. Ten cuidado». Esto confirmaba mis sospechas. Isabel probablemente había contactado a Ricardo después de su infructuoso intento de ver a Matías. Estaban coordinados, y eso significaba que no tenía mucho tiempo. 30 minutos. Después, Matías y yo estábamos en camino al apartamento de Patricia. Había tomado precauciones. Apagué mi teléfono, retiré algo de dinero en efectivo de un cajero y usé un taxi en lugar de mi propio auto. El apartamento era pequeño pero acogedor, ubicado en un edificio discreto en un barrio tranquilo. Patricia me entregó las llaves personalmente. «He contactado a un colega que se especializa en casos de adopción fraudulenta», me informó. «Vendrá mañana para discutir nuestras opciones legales. Mientras tanto, no salgas y no contactes a nadie que pueda revelar tu ubicación». «¿Qué pasa con Claudia?», pregunté, recordando su oferta de alianza. «Ella tiene pruebas que podrían ayudarnos». Patricia frunció el ceño. «Es complicado. Legalmente, tiene derecho a reclamar a Matías si puede probar que no consintió a la adopción, pero involucrarla ahora podría complicar nuestra estrategia». «Creo que no quiere quitármelo», expliqué. «Solo quiere exponer a Isabel y su red». «Aún así, ten cuidado», advirtió Patricia. «Las personas pueden cambiar de opinión cuando se trata de sus hijos biológicos». Después de que Patricia se marchó, establecí una pequeña rutina para Matías en nuestro refugio temporal. Mientras él dormía esa noche, revisé los documentos que Claudia me había dado. Había registros de transferencias bancarias, documentos hospitalarios alterados e incluso una lista de nombres de otras mujeres que supuestamente habían pasado por situaciones similares. Una de las mujeres en la lista me llamó la atención: Valeria Torres. El nombre me resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo exactamente. Busqué en los documentos hasta encontrar más información sobre ella.
Había sido paciente en la misma clínica donde supuestamente Claudia dio a luz aproximadamente un año antes. Según los documentos, también había perdido a su bebé. Pero un documento adjunto mostraba una transferencia bancaria a su nombre, seguida de un acuerdo de confidencialidad firmado. ¿Le habían pagado para que guardara silencio? Mi investigación fue interrumpida por un mensaje en el teléfono desechable que Patricia me había proporcionado. Era de Claudia. Necesitamos vernos. Tengo nueva información. Isabel está moviendo hilos. Podrían intentar quitarte a Matías legalmente. Respondí, con cautela sin revelar mi ubicación. ¿Qué tipo de información? Documentos que prueban que la agencia de adopción es una fachada. Y algo más grave. Ricardo está intentando declararte mentalmente inestable. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Ricardo intentaría usar mi estado emocional en mi contra? Era una táctica despreciable pero efectiva. Una madre con problemas mentales podría perder la custodia fácilmente. ¿Cómo sabes eso? Pregunté. Porque me pidió que testificara contra ti. Dijo que si cooperaba, me ayudaría a recuperar a Matías. Esta revelación me dejó helada. Ricardo estaba dispuesto a manipular a todos para conseguir lo que quería. ¿Lo harás? Escribí, temiendo la respuesta. No, ya te lo dije, estoy de tu lado. Pero necesitamos encontrarnos. Es peligroso hablar por mensajes. Dudé. Encontrarme con Claudia implicaba riesgos, pero también podría proporcionarme las pruebas que necesitaba para proteger a Matías. Mañana. Enviaré detalles por la mañana, respondí finalmente. Mientras ponía el teléfono a un lado, observé a Matías dormir en su cuna portátil. Sus pequeñas manos estaban cerradas en puños a ambos lados de su cabeza, su respiración tranquila y regular. A pesar de todo el caos, él seguía siendo mi ancla, mi razón para luchar. Pero ahora tenía que tomar una decisión crucial. ¿Podía realmente confiar en Claudia? ¿O estaba caminando directamente hacia una trampa? La mañana llegó con una llamada de Patricia. «Elena, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Ricardo ha presentado una denuncia por secuestro. Alega que te llevaste a Matías sin su consentimiento y que estás inestable emocionalmente». Mi corazón se aceleró. «Eso es ridículo. Él me engañó, falsificó documentos de adopción». «Lo sé», me interrumpió Patricia, «pero ha pintado una imagen convincente de ti como una madre obsesiva que tuvo un colapso al descubrir la verdad sobre Matías. Ha presentado declaraciones de familiares y amigos que apoyan su versión». «¿Qué familiares?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Tu hermana Laura, para empezar, y sus padres, incluso un par de sus colegas de trabajo». La traición de Laura me dolió más de lo que esperaba, a pesar de ya saber su implicación. «¿Qué debemos hacer?», pregunté tratando de mantener la calma por Matías, que jugaba con un sonajero en el suelo a mis pies. «Necesitamos contraatacar con pruebas sólidas», dijo Patricia. «Todo lo que tengas sobre la adopción fraudulenta, sobre Isabel, sobre la agencia. Todo puede servir para demostrar que Ricardo no es una víctima, sino un perpetrador. Claudia tiene más pruebas», mencioné, «y quiere ayudar». Patricia guardó silencio por un momento. Hablar con ella podría ser arriesgado ahora que hay una denuncia formal, pero si tiene pruebas contundentes. «Hemos acordado encontrarnos hoy», admití. «Ten mucho cuidado, Elena», advirtió Patricia. «No vayas sola, y no lleves a Matías contigo bajo ninguna circunstancia». Después de la llamada, contacté a Claudia para establecer un punto de encuentro. Acordamos vernos en un café concurrido en el centro comercial, un lugar público donde sería difícil que intentaran algo. Me preparé para salir, arreglando todo para que Carmen pudiera cuidar a Matías en el apartamento. Mientras me ponía una gorra y gafas oscuras como disfraz básico, no pude evitar sentir que estaba jugando un juego peligroso, con oponentes que conocían mejor las reglas, pero no tenía opción. Por Matías, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Lo que no sabía en ese momento era que mi decisión de reunirme con Claudia desencadenaría una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre, y que la verdad que estaba por descubrir era aún más oscura de lo que podía imaginar. Llegué al centro comercial 30 minutos antes de la hora acordada. Me senté en una mesa con vista a la entrada del café, observando cuidadosamente a cada persona que entraba. La paranoia me había vuelto hipervigilante. Cada rostro era un potencial espía, cada mirada casual una posible amenaza. Claudia llegó puntual, vestida discretamente con jeans, una blusa simple y el pelo recogido bajo una gorra. Noté que también miraba constantemente a su alrededor, claramente tan preocupada como yo por ser seguida. «Gracias por venir»,
dijo en voz baja cuando se sentó frente a mí. ¿Matías está seguro? Sí, respondí secamente, todavía no completamente convencida de confiar en ella. Muéstrame lo que tienes. Claudia sacó una tableta de su bolso. No podía traer los documentos físicos, explicó. Sería demasiado arriesgado, pero tengo todo digitalizado. Me pasó la tableta, que mostraba una carpeta con docenas de archivos organizados meticulosamente. Comenzó a explicarme lo que estaba viendo. Estos son registros financieros de la agencia. Nuevos comienzos. Si te fijas en las fechas y montos de las transferencias, coinciden exactamente con las adopciones que han facilitado en los últimos 5 años. Efectivamente, había un patrón claro. Grandes sumas ingresaban a cuentas vinculadas a la agencia, justo antes de que se finalizaran las adopciones. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté, impresionada por el nivel de detalle. Trabajé en el departamento financiero de la agencia de publicidad antes de ser ascendida, explicó. Ricardo no sabía que tenía acceso a ciertos registros. Cuando sospechaba que me estaba engañando sobre nuestro bebé, empecé a investigar. Deslizó el dedo por la pantalla, mostrándome otro conjunto de documentos. Y esto es lo más importante: expedientes médicos falsificados. No solo el mío, sino de al menos 7 mujeres más en los últimos 3 años, todas con el mismo patrón. Complicaciones repentinas, certificados de defunción para bebés que en realidad estaban vivos y, posteriormente, adopciones milagrosas gestionadas por la agencia de Isabel. Es monstruoso, murmuré recorriendo los nombres. ¿Todas estas mujeres creen que sus bebés murieron? La mayoría sí, confirmó Claudia. Algunas sospecharon, como yo, pero fueron silenciadas con amenazas o sobornos. Esta, Valeria Torres, intentó denunciarlo. Una semana después, tuvo un accidente de coche. Sobrevivió, pero recibió el mensaje claramente. Un escalofrío recorrió mi espalda. La red de Isabel no solo era fraudulenta, sino potencialmente violenta. ¿Y Laura? ¿Cuál es exactamente su papel en todo esto? Claudia suspiró profundamente. Laura trabaja como enfermera en la clínica Santa María, donde dan a luz muchas de estas mujeres. Ella es quien identifica a las potenciales candidatas, madres jóvenes, solteras, vulnerables, a menudo con problemas financieros o situaciones complicadas. La traición de mi hermana adquiría nuevas y terribles dimensiones. ¿Y tú?, pregunté. No encajas en ese perfil. Tienes una carrera exitosa, recursos. Yo fui un caso especial, admitió bajando la mirada. Ricardo me presentó a Isabel cuando supo que estaba embarazada. Creo que él inicialmente quería que abortara. Pero Isabel vio una oportunidad cuando mencioné lo mucho que su nuera, tú, deseaba un hijo. Fue su idea usarme para solucionar todos los problemas simultáneamente. Mi mente conectaba todas las piezas. El repentino interés de Ricardo en la adopción después de años de tratamientos, la facilidad con que conseguimos a Matías cuando otras parejas esperaban años, la fría eficiencia de todo el proceso. ¿Qué pasó después de que te dijeron que Matías había muerto?, pregunté. Me hundí en una depresión profunda, confesó. Ricardo se distanció, diciendo que necesitábamos espacio para sanar. Un mes después, me enteré de que ustedes habían adoptado a un bebé. Deslizó su dedo por la pantalla, una vez más, mostrándome una fotografía. Era ella en una cama de hospital, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas azules. Esta es la única foto que tengo con él, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Una enfermera la tomó y me la envió después, cuando empecé a hacer preguntas. Me arriesgué mucho para conseguir esta imagen. Miré la foto detenidamente. Algo me resultaba familiar en ella, pero no podía precisar qué. ¿Esta enfermera podría testificar?, pregunté. No lo sé. Está asustada. Isabel tiene mucha influencia en ese hospital. Seguimos revisando los documentos, formando un plan. Claudia había recopilado suficientes pruebas para, al menos, iniciar una investigación seria. Con la ayuda de Patricia, podríamos presentar todo esto a las autoridades adecuadas. Hay algo más que debes saber, dijo Claudia cuando estábamos a punto de terminar nuestra reunión. Ricardo ha contratado a un investigador privado para encontrarte. Y no es cualquier investigador. Es un ex policía con contactos en todas partes. ¿Cómo lo sabes? Porque intentó reclutarme para ayudarlo. Me mostró fotos tuyas saliendo del edificio de la abogada. Están cerca, Elena. Muy cerca. Esta información me alarmó. Si ya me habían localizado en el despacho de Patricia, no tardarían en dar con el apartamento. Necesito irme, dije levantándome. Tengo que mover a Matías a un lugar más seguro.
Espera. Claudia me detuvo, entregándome una llave. Tengo un apartamento en Valencia. Nadie sabe de él, ni siquiera Ricardo. Puedes quedarte allí mientras resolvemos esto. Dudé. ¿Podía realmente confiar en ella hasta ese punto? Elena, sé que es difícil creerme después de todo lo que ha pasado, dijo como leyendo mis pensamientos. Pero te juro que solo quiero justicia. Y quiero conocer a mi hijo. Sí, pero no a costa de arrancarlo de la única madre que ha conocido. Había sinceridad en sus ojos, un dolor real que no podía fingirse. Tomé la llave. Gracias. Dije simplemente. Nos separamos con un plan. Ella seguiría recopilando pruebas y contactando a otras víctimas, mientras yo me escondía con Matías hasta que Patricia pudiera organizar nuestra defensa legal. Regresé al apartamento con una nueva urgencia. Sí, el investigador de Ricardo estaba tan cerca, no podíamos permanecer allí ni un minuto más de lo necesario. Pero al abrir la puerta del apartamento, me encontré con una escena que me heló la sangre. Carmen estaba inconsciente en el suelo y no había señal de Matías. Con manos temblorosas llamé a emergencias mientras buscaba frenéticamente por todo el apartamento. La cuna estaba vacía. El bolso con sus cosas había desaparecido y la ventana de la habitación estaba abierta, aunque estábamos en un segundo piso. Carmen fue trasladada al hospital con una contusión en la cabeza. Cuando finalmente recobró el conocimiento, su relato confirmó mis peores temores. «Una mujer», murmuró débilmente. «Dijo que era tu cuñada, que venía a ayudar con el bebé. No la reconocí de las fotos que me mostraste, así que no la dejé entrar. Pero cuando fui a la cocina a preparar la comida de Matías, alguien entró por la ventana. Lo último que recuerdo es un golpe en la cabeza. Laura. Tenía que ser ella. ¿Quién más podría presentarse como mi cuñada? Llamé desesperadamente a Patricia, quien llegó al hospital en tiempo récord. «Vamos a presentar una denuncia inmediatamente», dijo con determinación, «y usaremos toda la evidencia que has recopilado. Esto ya no es solo una disputa por custodia, es un secuestro». Mientras Patricia hacía llamadas, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Matías, dormido en lo que parecía ser el interior de un auto. Debajo, un texto simple. «Si quieres volver a verlo, ven sola a la dirección que te enviaré. Nada de policía». Mi corazón se detuvo por un instante. Luego, una nueva foto. Matías ahora en brazos de Isabel, mi suegra. Su rostro no era visible, pero reconocería esas manos en cualquier parte. Sabía que era una trampa. Sabía que ir sola era potencialmente suicida. Pero también sabía que no tenía opción. Era mi hijo, y haría cualquier cosa por recuperarlo. Sin decirle nada a Patricia, me escabullí del hospital. Seguiría las instrucciones de Isabel, pero no iría desarmada. Tenía la tableta de Claudia con todas las pruebas, y antes de salir del hospital, había hecho algo crucial. Envié todos los archivos a Patricia con un mensaje programado para enviarse automáticamente si no lo cancelaba en las próximas 24 horas. Si Isabel y Ricardo querían silenciarme, se llevarían una sorpresa. La verdad saldría a la luz, con o sin mí. Mientras seguía las indicaciones hacia lo que podría ser una trampa mortal, una determinación feroz reemplazó mi miedo. Por Matías, estaba dispuesta a enfrentarme a lo que fuera, incluso a la mujer que había orquestado toda esta pesadilla desde el principio. La dirección que recibí me llevó a las afueras de la ciudad, a una casa de campo aislada rodeada por un extenso jardín descuidado. El lugar parecía abandonado, con las persianas cerradas y la pintura exterior desconchada. Un escenario perfecto para una emboscada. Aparqué a cierta distancia y observé la propiedad durante varios minutos, buscando signos de movimiento o vigilancia. No vi nada sospechoso, pero eso no significaba que no hubiera peligro. Respiré hondo y salí del auto, activando discretamente la grabadora en mi teléfono. Si algo me pasaba, al menos quedaría un registro. Al acercarme a la entrada, noté que la puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y entré en un recibidor oscuro. El interior olía a humedad y abandono. «¿Hola?», llamé, mi voz resonando en el espacio vacío. «He venido sola, como pediste». Silencio. Avancé con cautela hacia la única habitación iluminada al final del pasillo. Al entrar, me detuve en seco. Isabel estaba sentada en un sillón desgastado, con Matías dormido en sus brazos. A su lado, para mi sorpresa, estaba Laura,
mi hermana, con expresión tensa. Ricardo no se veía por ninguna parte. «Elena», dijo Isabel con una sonrisa fría. «Me alegra que hayas sido sensata». «Devuélveme a mi hijo», exigí, extendiendo los brazos. «Tú, hijo», repitió Isabel, su sonrisa desvaneciéndose. «¿Estás segura de eso? Legalmente, Matías es mi hijo», respondí firmemente. «Y lo sabes perfectamente, considerando que tú misma manipulaste todo el proceso de adopción». Isabel pareció momentáneamente sorprendida por mi franqueza, pero se recuperó rápidamente. «Veo que has estado hablando con Claudia», dijo, ajustando a Matías en sus brazos. «Esa mujer siempre fue un problema. Nunca entendió su lugar en todo esto». «¿Su lugar?», repetí incrédula. «¿Te refieres a ser engañada, traumatizada y separada de su bebé? ¿Ese lugar?». Laura se removió incómoda en su asiento, evitando mi mirada. «No seas tan dramática, Elena», respondió Isabel. «Le hicimos un favor. ¿Crees que una mujer con su historial podría ser una buena madre? ¿Su historial? ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu amiga Claudia sobre su pasado», dijo Isabel con un tono venenoso. «Sobre sus problemas con las drogas, sobre los meses que pasó en rehabilitación, sobre el bebé que perdió antes por negligencia. Estas revelaciones me dejaron momentáneamente sin palabras. Claudia nunca había mencionado nada de esto. «Eso no justifica lo que hicieron», respondí finalmente. «Nada justifica engañar a una madre haciéndole creer que su hijo está muerto». «Hicimos lo mejor para todos», intervino Laura por primera vez, su voz temblorosa. «Claudia no estaba en condiciones de criar a un niño. Tú, desesperadamente, querías ser madre». Ricardo necesitaba una solución. Fue pragmático. La miré, incapaz de reconocer a mi propia hermana en la mujer que defendía tales acciones. «¿Y las otras mujeres, Laura?», pregunté. «¿También era pragmático robarles a sus bebés?». Un silencio tenso llenó la habitación. Isabel y Laura intercambiaron miradas. «¿Cómo sabes sobre las otras?», preguntó Isabel, su voz repentinamente afilada. «Sé todo», respondí sacando mi teléfono. «Tengo pruebas de cada adopción ilegal que has organizado. Registros financieros, expedientes médicos falsificados, testimonios. Todo ha sido enviado a mi abogada y a las autoridades con instrucciones de publicarlo si no regreso». Era parcialmente un farol. Las pruebas estaban con Patricia, pero aún no se habían enviado a las autoridades. Sin embargo, por la expresión de Isabel, mi estrategia funcionó. «No sabes en lo que te estás metiendo, Elena», dijo su tono ahora amenazante. «Esto va más allá de ti, de Ricardo, incluso de Matías». «¿A qué te refieres?», Isabel sequé. Levantó lentamente, sosteniendo a Matías con firmeza. «¿Crees que esto es solo mi operación? Hay personas poderosas involucradas, jueces, médicos, funcionarios, personas que han pagado mucho dinero por estos bebés. Personas que no permitirán que una madre trastornada y una exadicta destruyan todo». El término «pagado» me golpeó como un puñetazo. ¿Estás vendiendo bebés?», murmuré, horrorizada. «Estamos proporcionando un servicio», corrigió Isabel. «Conectamos a bebés que no son queridos con familias que pueden darles una buena vida y están dispuestas a pagar por el privilegio». «Matías nunca fue no querido», protesté. «Claudia nunca quiso renunciar a él». «Pero tú, si lo quieres, ¿verdad?», preguntó Isabel cambiando de táctica. «Lo has criado como tuyo. Lo amas». «Por supuesto que lo amo», respondí, sin entender a dónde quería llegar. «Entonces podemos llegar a un acuerdo», propuso Isabel. «Te llevas a Matías, vuelves con Ricardo y olvidamos todo este desagradable asunto. Continuamos nuestras vidas como si nada hubiera pasado». Su propuesta me dejó momentáneamente sin habla. ¿Realmente creía que podía sobornarme con mi propio hijo? ¿Y Claudia?, pregunté. ¿Y todas las otras mujeres a las que les robaste sus bebés? Isabel hizo un gesto despectivo. «Claudia recibirá una compensación económica generosa. Las otras, bueno, ya han seguido adelante con sus vidas. Algunas ni siquiera saben la verdad». «Eres un monstruo», dije, la ira bullendo en mi interior. «No puedes comprar personas. No puedes jugar con vidas humanas como si fueran mercancía». Antes de que Isabel pudiera responder, un ruido repentino,
Nos sobresaltó. La puerta principal se abrió de golpe, y para mi sorpresa, entraron Claudia y Ricardo, seguidos por 2 hombres con aspecto oficial. La policía ya viene en camino, anunció Claudia, su mirada fija en Matías. Se acabó, Isabel. Isabel retrocedió, apretando a Matías contra su pecho. El bebé comenzó a llorar, asustado por el repentino alboroto. ¿Qué significa esto, Ricardo?, exigió Isabel, mirando a su hijo con incredulidad. ¿Te has aliado con ella? Ricardo parecía demacrado, con ojeras pronunciadas y el rostro pálido. Se acabó, mamá, dijo con voz cansada. He visto las pruebas. He visto lo que has estado haciendo durante años. No puedo seguir siendo parte de esto. Los 2 hombres se identificaron como investigadores privados contratados por Claudia. Habían estado documentando toda la conversación desde mi llegada. Isabel miró a su alrededor, acorralada, y luego sus ojos se posaron en Laura. Diles la verdad, ordenó. Diles por qué tuvimos que intervenir con Claudia. Laura, pálida y temblorosa, negó con la cabeza. No puedo seguir con esto, murmuró. Lo siento, Isabel. Elena es mi hermana. Debí haber puesto su bienestar por encima de todo. Isabel soltó una risa amarga. ¡Qué conmovedora reconciliación familiar!, exclamó. Pero todos ustedes están olvidando algo fundamental. Matías es mi nieto, y tengo tanto derecho a él como cualquiera en esta habitación. Devuélveme a mi hijo, Isabel, exigí dando un paso adelante. Ahora, Isabel retrocedió, aferrándose a Matías como si fuera un escudo. Si me arrestan, todos caerán conmigo, amenazó. Ricardo, tu carrera estará acabada. Laura, perderás tu licencia médica. ¿Y tú, Claudia? ¿Crees que alguien te dará a tu hijo cuando sepan sobre tu pasado? Estoy dispuesta a enfrentar mi pasado, respondió Claudia con firmeza. Y a hacer lo correcto ahora. El sonido de sirenas en la distancia indicaba que la policía estaba cerca. Isabel, al darse cuenta de que estaba acorralada, hizo un último y desesperado movimiento. ¡Nadie se acerque!, gritó retrocediendo hacia una puerta trasera. Me llevaré a Matías conmigo hasta que pueda negociar un acuerdo. Mamá, no hagas esto, suplicó Ricardo. Solo empeorará todo. Pero Isabel no escuchaba. Con Matías llorando en sus brazos, abrió la puerta y salió corriendo hacia el jardín trasero. Sin pensarlo 2 veces, corrí tras ella. No permitiría que se llevara a mi hijo sin importar el costo. Detrás de mí, escuché a los demás siguiéndonos. El jardín trasero daba a un pequeño bosque. Isabel corría con dificultad, ralentizada por el peso de Matías y por su edad. La alcancé justo cuando llegaba al límite de los árboles. ¡Detente!, grité agarrándola del brazo. ¡No puedes escapar! Isabel se giró, su rostro contorsionado, por la desesperación y la ira. «No entiendes nada», gritó. «Todo lo que he hecho ha sido por el bien de mi familia». «Esto no es por tu familia», respondí, intentando mantener la calma. «Es por tu codicia y tu control. Devuélveme a mi hijo, Isabel. Es tu última oportunidad». Por un momento, pareció que Isabel iba a rendirse. Sus hombros se hundieron, ligeramente. Pero entonces, sus ojos se endurecieron. «Nunca», murmuró, y dio un paso atrás, acercándose peligrosamente al borde de un pequeño barranco que no había notado antes. «Isabel, cuidado», grité, pero era demasiado tarde. El suelo cedió bajo sus pies. Isabel perdió el equilibrio, y en un instante de pánico, soltó a Matías. El mundo pareció detenerse. Vi a mi hijo caer, sus pequeños brazos agitándose en el aire. Sin pensar, me lancé hacia adelante, logrando atrapar a Matías antes de que golpeara el suelo. Caímos juntos, pero logré girar mi cuerpo para protegerlo con mis brazos. Isabel no tuvo tanta suerte. Cayó por el barranco, rodando varios metros antes de detenerse inmóvil en el fondo. Abracé a Matías contra mi pecho, comprobando frenéticamente que estuviera ileso. Para mi alivio, aunque asustado y llorando, parecía estar bien. Claudia y Ricardo llegaron corriendo, seguidos por los investigadores y Laura. Mientras Ricardo bajaba para comprobar el estado de su madre, Claudia se arrodilló junto a mí. «¿Está bien?», preguntó, su voz temblorosa. «Sí», respondí, las lágrimas de alivio corriendo por mis mejillas. «Está asustado, pero ileso». Miré a Claudia, viendo el amor y la preocupación genuinos en sus ojos mientras observaba a Matías. En ese
Momento, tomé una decisión. ¿Quieres sostenerlo? Pregunté suavemente. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Estás segura? Asentí, y con cuidado le pasé a Matías. Ella lo tomó en sus brazos con reverencia, como si estuviera sosteniendo al tesoro más preciado del mundo. Matías la miró con curiosidad, y entonces, como si reconociera algo en ella, se calmó. Fue un momento de paz en medio del caos, una promesa silenciosa de que, de alguna manera, encontraríamos un camino a través de todo esto. Juntas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones con abogados y audiencias judiciales. Isabel había sobrevivido a la caída con varias fracturas y una lesión en la columna que la dejó temporalmente en silla de ruedas, pero su imperio se había derrumbado completamente. La investigación policial reveló la magnitud de la red de adopciones ilegales. Más de 30 bebés habían sido colocados en los últimos 6 años, generando millones en ganancias. Como Isabel había amenazado, varios nombres importantes aparecieron vinculados al esquema. Un juez de familia, 2 médicos prominentes y varios funcionarios públicos. Para mi sorpresa, Ricardo cooperó plenamente con las autoridades, proporcionando detalles sobre las operaciones financieras y los contactos de su madre. Según su testimonio, inicialmente desconocía la verdadera naturaleza del negocio de Isabel, creyendo que solo ayudaba a madres que genuinamente no querían a sus bebés. Cuando descubrió la verdad tras mi confrontación, decidió enfrentar las consecuencias de sus acciones. Laura también confesó su participación, aunque recibió una sentencia reducida a cambio de su testimonio. Nuestra relación quedó irremediablemente dañada, pero al menos ahora entendía sus motivaciones. Isabel la había manipulado durante años, utilizando información sobre un error médico del pasado para chantajearla. Claudia y yo desarrollamos una relación complicada pero funcional. Después de muchas conversaciones difíciles y sesiones con mediadores, llegamos a un acuerdo sobre Matías. Yo mantendría la custodia principal, pero ella tendría derechos de visita regulares. No era una situación perfecta, pero era lo mejor. Para Matías, quien merecía conocer a su madre biológica. Un martes lluvioso, 6 meses después del colapso de la red de Isabel, me encontraba en la sala de espera de los juzgados para la audiencia final sobre la custodia de Matías. Patricia, mi abogada, repasaba los últimos detalles del acuerdo. Todo está en orden, confirmó cerrando su carpeta. El juez Hernández es justo y dado los precedentes de casos similares. No veo razón para que no apruebe los términos que tú y Claudia han acordado. Asentí, meciendo suavemente a Matías, que jugaba con sus llaves de plástico. A los 12 meses ya caminaba con ayuda y balbuceaba sus primeras palabras. Cada día se parecía más a Claudia, especialmente en su mirada curiosa y determinada. ¿Estás nerviosa?, preguntó Patricia. Un poco, admití. No por el resultado, sino por lo que viene después. Estamos abriendo un camino nuevo para Matías. Una familia poco convencional. Patricia sonrió con comprensión. Las mejores familias a veces son las que creamos, no las que nacen de la tradición. Claudia llegó minutos después, vestida formalmente y visiblemente nerviosa. En estos meses había demostrado un compromiso inquebrantable con su recuperación y con establecer una relación saludable con Matías. Las visitas supervisadas iniciales se habían convertido gradualmente en tardes de juegos y paseos al parque. Ver crecer el vínculo entre ellos había sido doloroso a veces, pero también hermoso. ¿Estamos listas?, preguntó, sentándose junto a mí. Tan listas como podemos estar, respondí. Matías la reconoció inmediatamente, estirando sus brazos hacia ella con una sonrisa desdentada. Le permití tomarlo, observando cómo lo abrazaba con amor genuino. Ha crecido. Tanto en solo 2 semanas, comentó, ajustando su pequeño suéter. ¿Ya está comiendo más sólidos? Sí. Ahora le encantan las zanahorias y el puré de manzana, respondí. Pero sigue odiando las espinacas. Este tipo de conversaciones cotidianas se habían vuelto nuestra normalidad. 2 mujeres unidas, por un niño, intentando navegar un futuro que ninguna había imaginado. La audiencia fue breve y sin complicaciones. El juez revisó nuestro acuerdo, hizo algunas preguntas rutinarias y finalmente lo aprobó, oficializando nuestra particular situación familiar. Matías viviría principalmente conmigo, pero pasaría 2 días a la semana y un fin de semana al mes con Claudia. Las festividades y cumpleaños los celebraríamos juntas, creando nuevas tradiciones para él. Al salir del juzgado, Ricardo esperaba en el pasillo. Nuestro divorcio se había finalizado meses atrás, pero manteníamos un contacto civil por el bien de Matías.
Aunque había sido sentenciado a 3 años de prisión por su participación en el fraude, la condena había sido suspendida con la condición de que completara 1.500 horas de servicio comunitario y un programa de rehabilitación. Solo quería saber cómo fue todo, explicó manteniendo cierta distancia respetuosa. Bien, respondí. El juez aprobó el acuerdo. Ricardo asintió, mirando a Matías con una mezcla de tristeza y resignación. Como parte de nuestro divorcio, había renunciado voluntariamente a sus derechos parentales, reconociendo que su presencia solo complicaría más la ya difícil situación. Me alegro, dijo sinceramente. Ustedes dos. Miró entre Claudia y yo. Han manejado esto mejor de lo que cualquiera hubiera esperado. Lo hacemos por él, respondió Claudia, ajustando el gorrito de Matías. Todo es por él. Ricardo asintió nuevamente y tras un breve e incómodo silencio se despidió. Lo observé alejarse por el pasillo, sintiendo una extraña mezcla de emociones. A pesar de todo el dolor que me había causado, no podía odiarlo, completamente. Su traición había traído a Matías a mi vida, y por eso, paradójicamente, siempre le estaría agradecida. ¿Almorzamos para celebrar?, propuso Claudia, interrumpiendo mis pensamientos. Conozco un lugar cerca que tiene una zona de juegos para niños. Acepté, y pronto nos encontramos sentadas en una cafetería soleada, viendo a Matías explorar entusiasmado una pequeña área infantil bajo nuestra atenta mirada. ¿Puedo preguntarte algo?, dije después de un rato. ¿Alguna vez te arrepientes de haber enviado esa carta anónima? Claudia casi se atraganta con su café. ¿Cómo?, comenzó, pero se detuvo, al ver mi expresión. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Lo sospechaba desde hace tiempo, admití. La carta estaba escrita con demasiado conocimiento de la situación, pero con suficientes imprecisiones como para parecer de un tercero. Además, el día que nos conocimos, mencionaste detalles que solo podía conocer quien escribió la carta. Claudia, suspiró, bajando su taza. No sabía cómo acercarme a ti directamente, explicó. Temía que no me creyeras, o peor, que Ricardo e Isabel te convencieran de que estaba mintiendo antes de que pudieras investigar por tu cuenta. La carta era un primer paso. Fue arriesgado, observé. Podrías haber perdido cualquier posibilidad de ver a Matías si las cosas hubieran salido mal. Lo sé, reconoció. Pero no podía seguir sabiendo que mi hijo estaba ahí fuera, viviendo una mentira. Y tú también merecías saber la verdad, por dolorosa que fuera. Guardamos silencio. Un momento, ambas observando a Matías, que ahora construía una torre con bloques blandos junto a otros niños. ¿Y tú?, preguntó finalmente Claudia. ¿Te arrepientes de algo? Consideré la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de no haber cuestionado más a Ricardo desde el principio, respondí, de haber confiado ciegamente en el proceso de adopción, pero no puedo arrepentirme de nada que me haya llevado a Matías. Claudia asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Es extraño, ¿verdad?, comentó. Cómo algo que comenzó con tanto dolor y engaño puede transformarse en algo. Bueno, no creo que tengamos que definirlo, dije observando a Matías reír mientras su torre se derrumbaba. Solo sabemos que funciona para nosotros, para él, 2 semanas después. Ayudé a Claudia a decorar una habitación en su apartamento especialmente para Matías. Elegimos colores brillantes, muebles seguros y juguetes educativos. Mientras colgábamos móviles y organizábamos libros, me di cuenta de lo mucho que habían cambiado las cosas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comenté mientras acomodaba la ropa de Matías en el armario. Isabel quería crear una familia perfecta para Ricardo, y al final, destruyó la suya propia. Claudia, pintando una pared con estrellas, asintió pensativamente. Y nosotras, que fuimos sus víctimas, hemos creado algo nuevo de las cenizas. Esa noche, mientras acostaba a Matías en su cuna después de leerle un cuento, reflexioné sobre nuestro extraordinario viaje. La carta anónima que había recibido hace casi un año había destruido mi mundo, pero también había abierto la puerta a una verdad que necesitaba ser revelada. El camino había sido doloroso, lleno de traiciones y descubrimientos terribles, pero también había encontrado una fortaleza en mí que no sabía que poseía y una capacidad para perdonar y adaptarme que me sorprendía cada día. Matías se durmió aferrando su juguete favorito, un pequeño león de peluche que Claudia le había regalado. En su rostro pacífico veía rasgos de ambas, los ojos de Claudia, mi sonrisa cuando dormía. Era un recordatorio constante de que la familia no siempre sigue los caminos tradicionales. Mientras salía silenciosamente de su habitación, mi teléfono
vibró con un mensaje de Claudia. ¿Todo bien para el sábado? Pensaba llevarlo al zoológico si el clima acompaña. Sonreí y respondí afirmativamente. Nuestra historia no había terminado como un cuento de hadas tradicional. No había príncipe, ni final perfectamente feliz. Pero habíamos encontrado algo quizás más valioso. Una verdad difícil pero honesta. Y la oportunidad de construir algo genuino a partir de ella. Por Matías, por nosotras mismas, habíamos transformado una pesadilla en una nueva forma de familia. Y aunque el camino seguiría teniendo desafíos, ahora lo recorríamos con los ojos abiertos, juntas.